Educación especial. Discapacidad visual y auditiva. Clase 7. La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, intelectual o sensorial que a largo plazo afecta la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. ONU 2007. ¿Qué es deficiencia? Deficiencia es toda persona o anormalidad permanente o temporal de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. La deficiencia supone un trastorno orgánico que produce una limitación funcional que se manifiesta objetivamente en la vida diaria. Deficiencia se relaciona con déficit o falta de algo. De Austo 2018. Y minusvalía. Minusvalía es la situación, desventaja o en que se encuentra una persona determinada como consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita o impide el cumplimiento de una función que es normal para que esa persona según la edad, sexo y los factores sociales y culturales. Como podemos observar, la discapacidad y deficiencia muchas veces se contraponen. Muchos conocen o tienen el concepto que discapacidad son las cinco deficiencias que normalmente la gente llama como intelectual, sensorial, física, etcétera. Pero cuando hablamos de deficiencia lo interpretan de una manera completamente diferente. Muchas veces en las explicaciones buscas deficiencia y te dice es una discapacidad. Buscas discapacidad y viene es una deficiencia. Entonces, ¿cuál es la explicación concreta de cada una de las dos? Minusvalía es un poco más clara, se la vamos a dejar al final, pero empecemos por discapacidad y deficiencia, la explicación. Para poder explicar discapacidad y deficiencia, voy a poner un ejemplo, una pequeña anécdota. Imagínense ustedes una mamá, la típica mamá común que está en la casa, tiene un hijo pequeño, no tan pequeño, que el hijo desde cuándo tiene ganas de subir a un árbol. Ajá. Afuera de la casa de la mamá, tiene un árbol pues, bastante grande, pero el niño ya había intentado algunas veces que su mamá no lo había visto y se percató que sí podía subirlo, aunque no había tenido la oportunidad de poder concretar el hecho de subirlo. Un día, la mamá se encuentra cocinando, se encuentra distraída en los quehaceres del hogar y el hijo se le escapa. Dice el niño, ¿sabes qué? Aprovechando de que mi mamá anda descuidada, pues me salgo al patio y por fin se me va a hacer, voy a subir a ese árbol. Entonces empieza a escalarlo. Al momento de empezar a escalarlo, pues va subiendo poco a poco, agarra una rama, agarra la otra rama. Él sabe que tiene la capacidad de poderlo subir. Sabe que tiene la fuerza suficiente con trabajos para poderlo hacer. Si bien él no lo está pensando, pero sabe que lo hace. ¿Por qué? Porque simplemente se avienta. Muchas veces los niños tienen este tipo de pensamiento, el hecho de decir yo creo que puedo con eso y voy y lo intento, ¿no? Una y otra vez, muchas veces. ¿Qué pasa? Cuando el niño va a la mitad del árbol, sin percatarse, atrás está la mamá. La mamá se da cuenta que cuando estaba cocinando no estaba el niño, típico de que no hacen ruido los niños, entonces algo están haciendo, algo están tramando y sale a buscarlo. Al salir de la cocina y fijar su vista en el árbol, ve a su pequeño querubín que va a la mitad del árbol escalándolo. Les pregunto a ustedes, ¿qué creen que hizo la mamá? Probablemente han de pensar ustedes como cualquier toda mamá amorosa, cariñosa, comprensible, pues le dijo estas palabras de aliento a su pequeño querubín, ¿verdad? Algo así como,
Mira, chamaco cabrón, te vas a caer de ahí, bájate. Nada más si te viera tu padre, si te viera tu padre, no hombre, a mí me reprende, no, no, chamaco, bájate. Sale corriendo la mamá y se cuelga de uno de los, ¿cómo se llama? De los pies del niño, jalándolo casi, casi, casi ahí colgándose de los dos pies para bajarlo, porque de verdad la mamá solamente pensaba en que se iba a caer, ¿no? Solamente pensaba en que se va a romper la boca este chava y después va a salir peor, después del relajo, después hay que llevarlo al hospital. Dios mío, que si se fractura, que si cae, que si se rompe, que si se golpea, que si se sangra, etcétera, ¿no? Entonces la mamá le da una pequeña mini regañiza como las que todo mundo probablemente alguna vez hayan escuchado, así bien amorosa de los padres y de las madres, diciendo, ah, chamaco, te vas a caer, mira, ¿qué estás haciendo? Yo nada más me descuido tantito y mira dónde estás. No, no, no puede ser, definitivamente no puede ser. Caray, chamaco. Y les pregunto a ustedes, ¿qué creen que pasa por la mente del niño? Cuando el niño tenía esa objetividad, esa decisión, esa audacia de decir, yo sé que puedo subir ese árbol, yo sé que voy a lograr escalar ese árbol, pero al ser descubierto, al ser encontrado, al ser súper ultra mega regañado, ¿qué creen que pasa por la mente del niño? ¿Qué creen que se empieza a forjar, a formar dentro de esa psique de ese niño? ¿Ustedes qué opinan? Lo van a traumar. En pocas palabras, lo van a discapacitar. Si bien el niño no tiene ningún problema neurológico, no tiene ningún problema físico, intelectual, etcétera, con la mega regañiza que le puso la madre, le va a impartir temor, miedo. Si el niño tenía absolutamente toda la confianza de poder subir ese árbol, con la regañiza que le acomodaron, no lo va a querer hacer. En un futuro menos. No va a ser, no se va a sentir capaz de volver a intentarlo. ¿Por qué? Porque va a recordar este trauma, va a recordar lo que le hizo la mamá. Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo discapacitó. Expliquemos. ¿Tenía alguna deficiencia? No. Podía caminar, podía correr, podía escuchar, podía ver, intelectualmente estaba bien dentro de los parámetros. Eso es la deficiencia. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es la limitante o la limitación que se pone o le ponen a una persona para poder hacer las cosas. Absolutamente nada que ver con una deficiencia. Una deficiencia es lo que ustedes conocen como las famosas 4 o 5 discapacidades. La deficiencia intelectual, la deficiencia motriz, la deficiencia algo biológico, algo físico, etcétera. Pero la discapacidad es la limitante que las personas se pongan, tenga o no tenga una deficiencia. Un ejemplo claro u otros ejemplos que podemos observar en la calle es personas que tienen alguna deficiencia, por ejemplo, no pueden caminar, pero andan pidiendo limosna. ¿Qué tiene esa persona? La deficiencia es no poder caminar, o anda en silla de ruedas, o no puede ver, o no puede escuchar, etcétera. Y la discapacidad sería andar pidiendo limosna. ¿Por qué? Porque él tiene la limitante de no querer trabajar, porque dice, pues, ¿sabes qué? La vida ya me jodió, la vida ya me echó a perder toda esa situación, entonces no voy a poder salir adelante. Entonces, pues, ya que la vida me castigó, voy a pedir limosna para subsistir. Esa es la discapacidad. La limitante es la parte física. En cambio, hay otras personas las cuales sí tienen una limitante social, pero la superan. Tienen deficiencia, por ejemplo, en la fotografía de la persona que no tiene brazos, pero está aprendiendo a conducir. Él tiene una deficiencia. ¿Cuál es la deficiencia? No tiene brazos. Ajá. Es algo, en este caso, físico. Pero tiene una discapacidad.
Es probable que con él haya escuchado muchas veces, ya no tienes brazos, ¿cómo vas a poder manejar? O sea, estás completamente loco, vas a atropellar a alguien, etcétera. Todo lo que la sociedad, desgraciadamente, en tipo se enfoca para dar este discurso de estereotipos, ¿no? Ya no vas a poder hacer eso. Hasta el mismo médico a veces llega en este tipo de discurso. Pero, ¿cuál es la realidad? Que cada uno tiene diferentes habilidades. Si bien no tienes ya la opción de manejar con los brazos porque no los tienes, tienes otro tipo de habilidades que se pueden explotar. ¿Cuál sería? En el caso de él, pues las piernas, los pies. Y aprende a manejar con los pies. Vuelvo a reiterar, ¿tiene una deficiencia? Sí, no tiene brazos. ¿Tiene una discapacidad? No. ¿Por qué? Porque está trabajando para poder hacer lo que él quería, que era conducir. Él no se dejó caer, probablemente sí tuvo que pasar el proceso de duelo, que el proceso de duelo tarda, la aceptación, la negación, todo este tipo de situaciones que dice Kubler-Ross, pero al final sí se enfoca en ahora qué voy a hacer. Niños con Down haciendo pan, por ejemplo, ¿tiene una deficiencia? Sí, la deficiencia es Down, tener Down, nacer con Down. La discapacidad es, dependiendo de cada uno de los niños o niñas o de las personas, es lo que van inculcando. Casi siempre lo inculca el entorno social, los padres, los padres son fundamentales para que esto se dé o no se dé. Ajá. Entonces, muchas veces entra la sobreprotección de que, ay, no, 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 tú eres ciego y al ser ciego o quedarte ciego, ¿cómo vas a salir acá y te van a atropellar? No, no, no. Yo voy a ser tu sombra, yo te voy a estar guiando. ¿Qué están haciendo? Lo están discapacitando. Una persona ciega sí puede tener la habilidad de poder cruzar calles, infinidad de cosas con ayuda, con apoyo, con utilizando el oído, pero el temor del mismo entorno ocasiona en que a él también le dé miedo y ni siquiera lo intente. Recuerden, tenemos que trabajar en ese tipo de condición y reconocer las diferentes habilidades que tiene esa persona, aunque le resten algunas otras. Regresando a los ejemplos con niños con Down, e incluso aquí en Toluca ya hay una persona que es docente que tiene Down. Ajá. Trabajando, esmerándose. Obviamente la parte de Down ya es algo permanente. Ajá. Tiene la deficiencia, no se puede hacer nada para esa deficiencia, pero se puede trabajar en otro tipo de habilidades que puede llegar a tener esa persona. Entonces, esa persona que da clases con Down, ¿tiene una deficiencia? Sí, el Down. ¿Tiene una discapacidad? No. Está superando su discapacidad. ¿Cómo? Trabajando, buscando otro tipo de alternativas y explotando lo más importante, que son las diferentes tipos de habilidades que tiene una persona. ¿Qué dice Jean-Paul Sartre? En una de las frases más icónicas de él, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. ¿Qué creen que signifique esto? Si bien puedes nacer ya con una condición de vida, pero a lo largo de esa parte de la vida cambia, ya sea que tus padres no eran lo que esperabas, ya sea que la vida no era lo que tú querías, no eres rico, no eres pobre, no eres etcétera, 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 pero va a llegar el punto en que va a depender de ti. Como lo dice, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, lo que han hecho de nosotros. ¿Quiénes? La familia, la sociedad, cómo nos criaron, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Si bien ya tenemos esa parte forjada, ya va a depender de nosotros, de aquí en adelante, qué vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar. Enfocándolo en el tema, podemos poner un ejemplo de una persona que tiene un accidente, llevaba una vida aparentemente normal, después del accidente tiene alguna deficiencia, pierde el brazo, pierde la pierna, etcétera, y tiene dos opciones. Quedarse a chillar, a lamentarse todo lo que le resta de vida, aunque tenga 30 años y tenga una vida por delante, o ponerse a trabajar,
Ponerse a trabajar, a esmerarse, a esforzar, claro, vuelvo a reiterar, con su respectivo proceso de duelo que tiene que pasar toda persona. Pero de aquí va a depender, va a depender mucho de lo que hagas. Todo esto también se enseña, todo esto también se aprende desde la niñez. Ajá. ¿Quiénes son los principales personas que discapacitan? Son los padres. Así es. Muchas veces los padres, ay, no te metas a la cocina porque te vas a quemar y tú eres niño. Entonces, al ser niño, no, eso es cuestión de niñas, hablando de un estereotipo, ¿no? Tú eres niña, entonces tú no puedes agarrar un martillo porque te vas a dar un martillazo, eso déjaselo a tu hermano. Ajá. Tú como mujer debes de aprender a hacer la limpieza, atender a los hijos, tú no puedes trabajar. Son estereotipos un tanto anticuados, machistas, pero es la realidad. El mismo entorno social te discapacita. Ajá, ¿qué pasa cuando el niño crece, va a la universidad, tiene que vivir solo, no sabe ni siquiera hacer un huevo? Obviamente, de que tiene que aprender, claro, va a aprender y le va a costar mucho trabajo el poderlo aprender. Pero si tiene la oportunidad de encontrar una pareja, una novia, etcétera, que le haga los huevos, que le prepare la comida, va a decir, pues mejor, ¿no? Porque esas cuestiones son de niñas, así me educaron en mi casa y pues me vale queso, pero yo me dedico a otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Lo estás discapacitando. Ajá. Aunque no tenga ninguna deficiencia, quiero aclarar. ¿Qué pasa también con los niños? Por ejemplo, desde pequeños no se les enseña a que deben de proveer, se les enseña a trabajar, se les enseña a ser buen padres, buen esposos, pues van a ser unos patanes. Entonces lo estás discapacitando. Se van a convertir en esa escoria de la sociedad, la cual no necesitamos. Así es. Con las niñas pasa lo mismo. ¿Qué pasa cuando una niña o un niño crecen en un entorno el cual se le da herramientas? Se le dice, debes de aprender a barrer, debes de aprender a trapear porque te va a servir en un futuro. Esto no es un estereotipo de que es para mujeres o es para hombres. Simplemente es un trabajo que se debe de hacer. Ajá. ¿Para qué? Para tu salud, para tu bienestar. A la niña igual. Sabes que no siempre vas a tener que estar supeditado a un hombre, etcétera. Entonces, pues agarra el martillo y clávalo para colgar un cuadro, para componer la taza del baño. ¿Por qué? Porque ya se le rompió el cablecito ese del sapo, ¿no? Etcétera. Entonces, mientras más herramientas se le entreguen a los hijos, menos lo vas a discapacitar, menos va a ser que cuando cambie la vida de esa persona, cuando dé un giro de 360 grados y diga, ya estoy en una encrucijada, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora, o me voy a lamentar porque no sé hacer las cosas, o me voy a poner a chingar, me voy a poner a trabajar, me voy a poner a realmente a fajarme los pantalones o a fajarme ¿cómo se llama? La falda y decir, ahora yo lo voy a hacer. No necesito absolutamente a nadie para poder hacer las cosas. Así es. Entonces, lo que decía Sartre, lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Lo que hacemos, lo que nos enseñaron los padres para que ahora yo lo pueda hacer a mi gusto. Ajá. A mi forma de ver las cosas. Eso es lo más importante. Y debemos de luchar justamente con este tipo de estereotipos que traemos arrastrando por el entorno social en el cual vivimos. Para Piaget, el ser humano es un organismo vivo que llega al mundo con una herencia biológica, que afecta a la inteligencia. Por una parte, las estructuras biológicas limitan aquello que podemos percibir y por otro, hacen posible el progreso intelectual. Lo importante que destacar es que la adaptación está siempre presente a través de dos elementos básicos, lo que es la asimilación y la acomodación. ¿Qué es la asimilación? La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización actual. La asimilación mental consiste en la incorporación de los objetos dentro de los esquemas, esquemas que no son otra cosa sino el armazón de acciones que el hombre puede reproducir activamente en la realidad. Ahora, acomodación. La acomodación implica una modificación de la organización actual en respuesta a las demandas del medio. ¿Y qué significa esto? Es el proceso mediante el cual
El sujeto se ajusta a las condiciones externas y el desarrollo cognitivo comienza cuando el niño va realizando un equilibrio intelectual, un equilibrio interno entre la acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de esta misma realidad a sus estructuras. ¿Qué significa? Es decir, el niño al irse relacionando con su medio ambiente irá incorporando las experiencias a sus propias actividades y las reajustará con las experiencias obtenidas. En pocas palabras, empieza a quitar una y a meter otra. Un niño tiene la capacidad de poder hacer esto de una manera más fácil que una persona adulta. He ahí el famoso dicho que perro viejo no aprende truco nuevo. Entonces, para un niño tiene la habilidad de poder quitar e incorporar cosas nuevas. Ajá. Cuando nosotros vamos creciendo, nos cuesta más trabajo el poder ir reestructurando lo que es nuestra forma de pensar, porque ya la traemos muy arraigada. Un ejemplo de esto es justamente la fotografía que pongo acá sobre alumno de Derecho y los de Filosofía y Letras. Un meme tan simple pero tan profundo. Alumno de Derecho es un estereotipo que si tú eres abogado, prácticamente ya tienes asegurado tu futuro. Vas a tener dinero, vas a tener una estabilidad económica, vas a tener infinidad de cosas, incluso la misma sociedad te va a reconocer por, ay, el señor don abogado. Así es. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero estudiar filosofía y letras, ay, no, vas a andar ahí de fumador de porros, guarachudo, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nos enfocamos en la realidad, ese es el estereotipo que la sociedad nos ha inculcado, ¿no? El éxito es lo mejor y debes siempre de buscar el éxito, porque si no tienes éxito, eres una persona mediocre. Eso es lo que les vamos transmitiendo a nuestros hijos. Busca una casa, estudia, vuélvete licenciado, vuélvete maestro, vuélvete doctor. Los doctores ganan mucho dinero, no vas a padecer. No vas a padecer. Un doctor trabaja de sol a sol. ¿De qué sirve que tenga mucho dinero si la mayoría de las familias de los médicos nunca los ven? Entonces, ¿de qué te sirve una familia así? Obviamente que cuando sales completamente cansado, sí vas a tener mucho dinero para comprarte lo que quieras, de cierta manera. Te va a dar una vida holgada en cuestión económica, pero en tiempo absolutamente no. Es un ejemplo nada más. No todos los casos son iguales, pero sí estoy enfocado en el estereotipo, en lo que tú le vas inculcando a los hijos. Le vas inculcando a las personas. ¿Qué pasa? ¿Estudias filosofía y letras? No. Eso no te va a dejar dinero, a lo mejor vas a ser un simple docente, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que en filosofía y letras pues te enseñan a pensar, ¿no? Te enseñan a criticar, te enseñan a juzgar, te enseñan a saber diferenciar entre una cosa y otra usando tu criterio. Entonces no es tan malo que digamos. Muchas veces puedes encontrar a lo mejor un licenciado en filosofía y letras que atiende, que realmente le va a dar esa calidad de vida emocional e intelectual a su familia y a sus hijos, que a lo mejor un abogado o que a lo mejor un médico que se la va a pasar en el hospital todo el tiempo. Es una cuestión de balanza, es una cuestión del enfoque. No toda carrera es mala. Lo malo es el enfoque que le da la sociedad sobre cuál es mejor y cuál es peor. Cuál debe de ser lo que tiene uno que seguir para, entre comillas, no padecer. Pero ese no padecer siempre va a estar enfocado a la parte económica. ¿De qué sirve que seas médico si llegas a tu casa? Igual, no sabes ni siquiera trapear, no sabes ni siquiera planchar, no sabes ni siquiera cómo educar a tus hijos. Pero eres médico. Entonces es muy importante lo que les comentaba. Muchas veces las primeras personas que empiezan a discapacitar a los hijos son los padres. Porque de aquí es como se va a formar su psique, se va a formar esta parte que le va a ayudar a confrontar y afrontar las cosas en un futuro. Si llega a tener alguna deficiencia, algún accidente, etcétera, pase lo que llegue a pasar, sí va a tener las herramientas necesarias, más el entorno que le va a ayudar para poder salir adelante. El salir adelante no me refiero justamente al hecho de encontrar una forma comodina. Aquí entran otro tipo de cosas, ¿no? También el hecho de que los padres se sientan culpables, de decir, ay, pobre de mi hijo, mira cómo está, ahora lo tengo que sobreproteger, ¿no? Porque ¿qué le puede pasar, no? Pero ¿qué pasa?
Va creciendo el hijo, se acostumbra a que los padres le van a dar absolutamente todo y cuando faltan los padres, el hijo queda en un estado completamente perdido, porque ahora debe de arrancar desde cero para aprender a hacer las cosas por él mismo, porque ya no están los padres. Pero si se les enseña desde un principio, sí puede uno trabajar poco a poco con ellos para que vayan afrontando la situación, la vida. ¿Qué pasa si esa persona que tiene alguna deficiencia quiere ser padre? Si nunca le enseñaste a ser responsable como padre, ¿cómo va a tener hijos? Es bonito tener novia, va a querer andar de noviero por acá, por allá, va a encontrar una persona que lo acepte con la deficiencia que tenga, etcétera. Pero cuando lleguen a tener hijos, cuando quiera tener o formar una familia, ahí es donde hay un problema. Y el problema es no sé cómo hacerlo.